Hola amigos de Contacto Reformado. Hoy trataremos un tema que por su propio carácter lo convierte en un tema espinoso y se refiere al pastorado femenino. ¿Apoya la Biblia el pastorado femenino? ¿Qué nos dice la Biblia en torno al liderazgo de las mujeres en la iglesia? Lo que hoy abordaremos, lo abordaremos a la luz de la Sagrada Escritura y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Porque nuestra fuente de verdad no son las opiniones de los seres humanos, no son las opiniones de X o Y persona, es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, quédate con nosotros, bienvenidos a En Contacto Reformado. El primer pasaje que analizaremos en la Sagrada Escritura se encuentra en 1 Timoteo 3 del 1 al 5. Voy a leer para ustedes. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ok, el apóstol Pablo es claro en trazar una directriz visible y muy precisa. Y es que el que anhele obispado, es decir, dirección de una iglesia, porque el término obispo viene de episcopos, que significa servidor, anciano, gobernante, una persona que dirige una obra, que está al frente de una iglesia. Entonces, este término episcopos, que aquí aparece en este pasaje, que lo utiliza el apóstol Pablo, va dirigido a un hombre, a hombres. Dice marido de una sola mujer. Porque más adelante el apóstol Pablo hace referencia a los diáconos. Pero los diáconos no son aquellos que dirigen la iglesia. Son los obispos, episcopos. Y dice marido de una sola mujer. Aquí encontramos entonces una línea muy precisa en torno a el liderazgo que se debe ejercer en una iglesia. El pastorado, el episcopos debe estar en cabeza de un hombre. Y no estamos hablando de que las mujeres no tengan otro tipo de liderazgo como ahorita lo vamos a tratar. Entonces, primer punto que encontramos aquí, el que anhela obispado, el que anhela dirigir una obra, una iglesia, buena obra desea, pero debe ser marido de una sola mujer. Y con esto vamos infiriendo que el cargo de pastorado está sobre el hombre, ¿sí? No en términos genéricos el hombre, el varón. Ok, vamos a seguir analizando otros pasajes y vamos a seguir analizando lo que la Sagrada Escritura nos va enseñando en torno a la organización eclesiástica, en torno al liderazgo en la iglesia cristiana. Ok, en el Nuevo Testamento no son los diáconos los que llevan la iglesia, son los episcopos, o sea, los obispos, varones. El hecho de que encontremos, por ejemplo, una diaconisa como Febe en el Nuevo Testamento no quiere decir que esto debe tomarse como una base para la ordenación de mujeres como pastoras. Febe fue diaconisa, pero no fue obispo, ¿ok? Tito 2 del 1 al 7, otro pasaje que vamos a traer a colación y voy a leer para ustedes. Tito 2 del 1 al 7. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
mucha atención con esta parte, ¿no? ¿Cuál es la labor de las ancianas? De acuerdo con Tito 2 del 1 al 7. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres a ser prudentes, versículo 5, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí se está trazando otra línea clara en torno a la labor de las mujeres. Ellas pueden enseñar a otras mujeres. Claramente en Tito se deja explícito en qué áreas específicas para que amen a sus esposos, sean prudentes, castas, cuidadosas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora veamos en la misma línea que lleva este pasaje en el versículo 6. Tito 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote, le dice el apóstol Pablo a Tito, presentándote tú, o sea, ahí como varón, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces aquí no se puede tomar este pasaje y descontextualizarlo y sacarlo de su esencia y forzar el pasaje para indicar entonces que hay allí un apoyo al pastorado femenino. Porque la labor, tal como se lo deja claro a Tito, es que las mujeres enseñen a las mujeres. ¿Ok? Hablando de el liderazgo que se debe tener en la iglesia. Prosigamos con otros pasajes y otros análisis a la luz de la Sagrada Escritura. Otro elemento que debe ser destacado es que en el Nuevo Testamento no encontramos mujeres que sean apóstoles. Algunos autores han tratado de enseñar esto, pero a la luz de la Sagrada Escritura no hay peso para sustentar esta tesis. Voy a leer un pasaje que derriba claramente esa falsa enseñanza de que había mujeres que eran apóstoles también. Estaban allí en el círculo de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1 del 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí encontramos de paso otra enseñanza. Un verdadero apóstol en el sentido bíblico no es como los que ahora se autodenominan o ellos mismos se hacen llamar apóstoles. Deben ser testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Pero sigamos en nuestro tema. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y fíjense que si hubiese otras personas, mujeres, en el apostolado, allí en el círculo de apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hubiesen sido incluidos también en el grupo de aquellos que habían de tomar el lugar de Judas. Pero solamente allí estaban hombres y de ese grupo escogieron a dos, ¿correcto? A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, dos hombres dentro de ese círculo, uno de ellos sería escogido para reemplazar a Judas. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No más. Si había mujeres, entonces, ¿por qué no fueron incluidas en ese grupo del cual se iba a tomar el sucesor de Judas? Porque no había. Esa tesis se cae en pedazos. Otro pasaje que analizaremos es el que se encuentra en el libro de Hechos 14, del versículo 19 al 23, y leo para ustedes. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí viene el punto que va con nuestra enseñanza. Y constituyeron episcopos, o sea, obispos, y constituyeron obispos, ancianos, episcopos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Designaron hombres, episcopos, ancianos, hombres en cada iglesia. Entonces, otro punto que en la Sagrada Escritura encontramos como apoyo a que el liderazgo, el pastorado, está direccionado hacia hombres, no hacia mujeres. Y ahorita vamos a analizar el rango de acción de las mujeres, porque no es que las mujeres queden sin labor en la iglesia. Estamos enfatizando específicamente sobre quién recae la función del pastorado, del episcopo, de la dirección de la iglesia. Sigamos adelante aquí en Contacto Reformado. Pues bien, en este orden de ideas, nuestro Señor Jesucristo también se presenta como cabeza de la iglesia, como el obispo. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, haciendo referencia a Cristo. Pero bueno, puede surgir una pregunta clave. Entonces, en la Biblia no se mencionan mujeres en cargos de liderazgo. Pues bien, sí. En la Biblia encontramos mujeres que ejercieron el liderazgo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Miriam, Débora, Hulda, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio en el paradigma de la autoridad eclesiástica, diferente a lo que se daba en Israel antiguo. En cuanto al tema de los derechos civiles, tenemos la historia de Barak y Débora, la de Jael, la heroína de Jueces, en el capítulo 4 y 5. Pero Débora no sentó ningún precedente. Los jueces que la precedieron y las que la sucedieron fueron hombres. Ahí no nos da ningún parámetro para soportar o tratar de justificar el pastorado femenino. Está el caso de otras mujeres, pero eran mujeres paganas, como el caso de Atalía y Jezabel, ¿sí? Entonces no podemos agarrarnos o sustentarnos en esos elementos para tratar de enseñar lo que la Biblia no enseña, ¿sí? También había mujeres profetizas, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, pero no dieron lugar a libros del canon, bajo ninguna circunstancia. Fueron usadas poderosamente por Dios, pero no podemos tomar tampoco estos elementos como justificaciones o como elementos claves para sustentar la tesis de que aquí encontramos bases para el pastorado femenino. ¿Ok? Vamos a otro texto importante en la Sagrada Escritura. Aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Pero esas mujeres tenían una labor dinámica en la iglesia, pero en este pasaje y en otros pasajes que puedan ser analizados, no encontramos que ellas tengan esa labor al nivel de los apóstoles o al nivel de un obispo. Eran mujeres que servían en la iglesia como ahora lo pueden hacer muchas mujeres. Un servicio de valor invaluable, incalculable en la extensión del reino. Mujeres que sirven con gran propósito en la iglesia, de labor digna en la extensión del reino.
pero no como pastoras, sino como mujeres que están allí enseñando a otras mujeres, están también ayudando a la extensión del evangelio, pero no en el pastorado. No encontramos apoyo en el Nuevo Testamento para esto. Sigamos adelante con nuestro análisis. 2 textos vamos a traer a colación para reforzar nuestra enseñanza. Hechos 18:26, encontramos las figuras de Priscila y su esposo Aquila, que enseñaron la doctrina correcta a Apolos. Pero a la luz de este pasaje tampoco podemos inferir que aquí hay base para apoyar el pastorado femenino, porque no hay base. Aquila y Priscila enseñaron, y eso es lo que la Biblia nos relata en Hechos 18:26, pero no hay ninguna señal de que permita inferir que Priscila estuviese al frente de alguna iglesia. El otro pasaje lo encontramos en Romanos 16:1, donde a Febe se le considera una diaconisa, y es altamente elogiada por Pablo. Pero así como en el caso de Priscila, no hay nada en la escritura que indique que Febe fuese una pastora o maestra de hombres en la iglesia. Hay otro pasaje que muchos utilizan para justificar la existencia del pastorado femenino. El pasaje se encuentra en Gálatas 3:28. Leo para ustedes. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje no se puede sacar de su contexto, porque el pasaje hace clara referencia a la justificación dada por Cristo y en que todos somos herederos de la promesa de Abraham. No está hablando de jerarquías o cargos eclesiásticos. Nada en este pasaje y en todo lo que bordea este pasaje en el contexto nos lleva a eso. Por lo tanto, no podemos tomar este pasaje y extrapolar la enseñanza para justificar el pastorado femenino. A manera de conclusiones podríamos decir lo siguiente: el pastorado dirigido exclusivamente a los hombres es algo establecido por Dios. No es algo que a alguien se le ocurrió o que alguien lo estableció porque así lo quiso establecer. Es algo establecido por Dios. De manera que si tenemos alguna dificultad con este orden establecido por Dios, pues el problema ya es con la Sagrada Escritura. La iglesia moderna ha establecido este pastorado femenino, pero sin ninguna base bíblica. Y esto ha contribuido a la falta de dinámica en el liderazgo masculino. Entonces, no se motiva el liderazgo masculino y las mujeres están asumiendo este papel que, de acuerdo con la Sagrada Escritura, con la Biblia, debe estar en hombros, en la cabeza del hombre. Esto no hace, el hecho de que las mujeres no sean pastoras y que la Biblia no nos lleve a inferir esto, no hace que las mujeres sean inferiores. Sería una herejía decir esto. Su labor es invaluable en la extensión del reino. Ellas pueden enseñar a otras mujeres, pueden trabajar fuertemente en otras actividades en la iglesia, pero el pastorado, reiteramos, está direccionado hacia los hombres. Es lo que Dios ha establecido. Esto no hace, repito, que la mujer sea inferior, que el hombre sea superior o que la mujer no tenga valía en la iglesia, porque ya hemos trazado los pasajes y los hemos analizado, esos pasajes que apuntan a la labor de la mujer en la iglesia. Esta enseñanza pues queda abierta a la reflexión, al análisis, a lo que la Sagrada Escritura nos va enseñando y que Dios revele estas verdades. No pretendemos ser, en nuestra opinión, los poseedores de la verdad, porque la verdad está en la Sagrada Escritura y de ella derivamos esas verdades. Que nuestro Señor Jesucristo les guarde, nuestro Señor Jesucristo les bendiga y sigamos, hombres y mujeres, trabajando fuertemente en la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en esta época en que la Biblia se ha disuelto y ha tomado el lugar de ideologías y formas de pensamiento ajenas a la Sagrada Escritura. Nuestro Señor les guarde, les bendiga y nos vemos en otra enseñanza aquí en Contacto Reformado. Soli Deo Gloria.